Dentro del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el día de hoy nos acompañan dos investigadores. Ella es Rosalía Guerrero, profesora titular de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es doctora en Ciencias en Biodiversidad y Conservación, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, licenciada en Biología y maestra en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Rosalía es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y vocal del Consejo de Paleontología del INAH. Su principal línea de investigación es la paleobiología de invertebrados continentales y marinos, incluyendo a sus icnofósiles. Él es Eduardo Jiménez Hidalgo, profesor titular de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es doctor en Ciencias, maestro en Ciencias en Biología Animal y licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Eduardo Jiménez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, vocal del Consejo de Paleontología del INAH y responsable del Laboratorio de Paleobiología en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido. Es editor asociado en algunas revistas científicas y de divulgación. Su área de investigación son los vertebrados fósiles, especialmente los mamíferos. Démosles la bienvenida. Muchas gracias. Buen día a todos. Antes que nada, les agradezco mucho el tiempo que se toman para ver esta pequeña plática. Como pueden ver por el título, la plática hablará precisamente del patrimonio paleontológico que tenemos en el estado de Oaxaca. Y para ello vamos a dividir la plática en dos partes. Yo les voy a dar un pequeño esbozo histórico de las primeras expediciones y las primeras investigaciones en paleontología y posteriormente Eduardo les va a hablar sobre las contribuciones que hemos hecho en la Universidad del Mar para conocer un poco más sobre este patrimonio. Oaxaca, como la mayoría de ustedes sabrá, es reconocida a nivel mundial por la alta diversidad de organismos que habita en ella. Hablamos de plantas, hablamos de animales, hablamos de hongos, de diferentes grupos. Uno pudiera entonces pensar que, dada esta alta diversidad biológica, pues damos por sentado que así ha sido siempre, ¿no? Y en realidad ha sido siempre así. Oaxaca tiene un vasto patrimonio paleontológico y una vasta diversidad de fósiles. Sin embargo, pudiéramos caer en el error de pensar que todo ya se conoce, ¿no? Desafortunadamente, en algunas pláticas y en algunas charlas de manera formal e informal, incluso algunos de nuestros colegas han llegado a afirmar que pues ¿para qué investigamos de fósiles si todo ya está dicho? En esta plática ustedes verán que no es así. Ahora, para comenzar a hablar del patrimonio paleontológico de Oaxaca, quisiera hablar un poco de lo que se considera como fósil. A nivel mundial y como convenio, un fósil es aquel organismo que vivió mínimo hace 10.000 años. Los fósiles, como ustedes pueden ver en esta imagen, pues pueden ser organismos completos o pueden ser incluso partes de ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos una concha que incluso está despedazada, tendríamos pedazos de diferentes organismos marinos, tendríamos semillas, incluso, por ejemplo, también tendríamos huellas o madrigueras precisamente que se crearon o que se originaron hace más de 10.000 años. Entonces, resumiendo, un fósil puede ser un organismo o una parte de un organismo, incluso las huellas y las pisadas que hayan dejado, siempre y cuando cumplan con esta característica de que hayan vivido hace más de 10.000 años. En Oaxaca, las primeras investigaciones se dieron con el objetivo de conocer los recursos geológicos y los recursos mineros en la época posterior a la conquista. Durante estas expediciones lo que ocurría es que el objetivo principal era documentar las rocas y los recursos mineros con que contaba el Estado y adicionalmente se fueron realizando precisamente los reportes de estos organismos fósiles que iban apareciendo en las rocas.
Las primeras expediciones, como ustedes pueden ver en esta imagen que está aquí, se dieron en la región de la Mixteca. En esta región hay muchísimos yacimientos paleontológicos y uno de los primeros reportes que se da es precisamente por este personaje que tenemos en esta imagen, que fue un geólogo llamado Johannes Felix, procedente de la Universidad de Leipzig, en Alemania. En esta época, todavía en México no contábamos con muchísimos paleontólogos. Muchas de las contribuciones que se dieron en geología y en minería fueron gracias precisamente a intercambio con colegas extranjeros. Y les repito, uno de estos primeros reportes se lleva a cabo precisamente por Félix, y él va a la región de la Mixteca, específicamente al área cercana a Tlaxiaco, en lo que hoy conoceríamos como el Cerro de la Virgen y el Cerro de Titania, a finales de 1890. Johannes Félix escribe y documenta precisamente sus hallazgos. Hoy en día, afortunadamente por el internet, podemos consultar estas obras, y él encuentra en esta zona diferentes ejemplares, principalmente, como pueden ver en las láminas que están de este lado, diversos organismos marinos, ¿no? En la región de la Mixteca hay muchísimos yacimientos de fósiles marinos, porque como ustedes pueden ver precisamente en esta segunda imagen, en esta tercera imagen, mucho del territorio que hoy corresponde a Oaxaca estuvo bajo el mar durante miles y millones de años, ¿no? De hecho, la configuración actual que tenemos en el estado de Oaxaca se dio más o menos desde hace 40 millones de años, 30 millones de años. Entonces, no es de extrañarse que en muchos de los territorios que tenemos hoy en Oaxaca, pues encontremos precisamente fósiles marinos. Félix encuentra diversos restos, tanto de organismos parecidos a almejas, cefalópodos, que son precisamente pulpos o sepias. Encuentra también restos de peces y algunos otros restos de organismos. Entonces, este representa el primer trabajo, uno de los primeros trabajos que hablan precisamente de restos fósiles en el estado de Oaxaca. Johannes Félix no sería el primer investigador, el único investigador extranjero que se interesaría precisamente por descubrir los recursos fósiles de Oaxaca. Como pueden ver aquí, son solamente dos ejemplos. Está de este lado una figura de George Wieland, que fue un profesor de la Universidad de Yale, quien describió en nuestro estado diversos restos de plantas y diversos restos de reptiles marinos. Y por este otro lado, un poco más contemporáneo, pues tendríamos a John Wilson, que también realizó varios aportes con respecto a los restos fósiles terrestres de nuestro estado. Si ustedes buscaran en la literatura precisamente algún compendio de las investigaciones fósiles en nuestro estado, verán que buena parte de los descubrimientos fue llevado a cabo precisamente por investigadores extranjeros. Incluso hoy en día existen en la literatura diversos restos de investigadores de procedencia no mexicana que todavía están precisamente interesados en descubrir qué es lo que tenemos en nuestro estado. Pero bueno, también la ciencia mexicana ha aportado parte de lo que conocemos hoy en día de los fósiles en el estado de Oaxaca. La UNAM, a través del Instituto de Geología, ha jugado un papel importante en el descubrimiento de los fósiles de Oaxaca. Ustedes ven aquí en pantalla la imagen de la doctora Gloria Alencastre Ibarra, quien es reconocida como la primera mujer que se dedica a paleontología de manera formal en nuestro país. La doctora Alencastre realizó diferentes estudios, diferentes expediciones con el fin de documentar fósiles, otra vez precisamente en la región de la Mixteca. Ustedes verán aquí en pantalla una imagen precisamente de un yacimiento que tiene diferentes restos de
organismos marinos. Estos organismos marinos son conocidos como rudistas, son organismos que son muy cercanos precisamente a las almejas o a las ostras, pero en antaño formaban precisamente diferentes cuerpos arrecifales. La doctora Lancaster realizó diferentes contribuciones en el área de la Mixteca y esta imagen que ustedes ven aquí pertenece a un yacimiento que está dentro de la Universidad de Chalcatongo, también precisamente perteneciente al Cuneo. No solamente ella se interesó por los fósiles en Oaxaca. A lo largo del tiempo, los investigadores que trabajaban en el Instituto de Geología y sus estudiantes han realizado diferentes aportaciones para conocer qué es lo que tenemos de fósiles en Oaxaca. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes en pantalla la imagen de un reptil marino que fue descrito hace relativamente pocos años, fue descrito en el año 2015 y que fue producto precisamente del trabajo del doctor Jesús Alvarado y de sus estudiantes. Y si vemos también esta imagen que tenemos de este lado, hay también diferentes paleontólogos, principalmente de la FE Zaragoza, que se dedican a estudiar qué plantas existían en Oaxaca antaño. Entonces, el grupo principalmente de la doctora Patricia Velasco es el que ha formado, el responsable de haber formado diversas personas que han contribuido precisamente al estudio de las plantas fósiles de Oaxaca. Otro grupo también procedente de la UNAM es el grupo de la Facultad de Ciencias, que está encabezado por los doctores Francisco Sour, la doctora Sara Quirós y el doctor Pedro García. Ellos han trabajado mayormente en el área de Nochixtlán, han reportado diversos hallazgos marinos de invertebrados, principalmente como pueden ver en esta imagen que tenemos de este lado, y ya dejando un poco la Mixteca y acercándonos más al territorio de los valles centrales, otro investigador también de la UNAM, el doctor Ismael Ferrusquía y sus estudiantes también han realizado diferentes aportes con relación a los vertebrados terrestres. No solamente la UNAM ha incurrido en el estudio de los fósiles de Oaxaca, también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de sus diferentes grupos de investigadores, han realizado diferentes hallazgos que son importantes en nuestro estado. Ustedes pueden ver aquí en la imagen las panorámicas de diferentes excavaciones que se han llevado a cabo en la Mixteca, en el área de Santiago Chazumba. Los hallazgos de Santiago Chazumba son de la era del hielo y, como ustedes pueden inferir, pues hablan precisamente de restos de megafauna. Lo interesante es que en Santiago Chazumba se ha encontrado evidencia de interacción de megafauna con los hombres. Casi para terminar, quisiera también resaltar la labor que diferentes personas que aun cuando no ostenten el título de paleontólogo de manera profesional, han contribuido precisamente al conocimiento y al desarrollo de la paleontología en este estado. Muchos de estos son aficionados y en la imagen ustedes pueden encontrar al finado ingeniero Jorge Jiménez Rentería, quien buena parte de su vida la dedicó al establecimiento del Museo Geológico de Rosario Nuevo, en el área de Tezoatlán de Segura y Luna. El ingeniero, por amor precisamente al conocimiento de los fósiles, convenció a la población en primera instancia, que como ustedes podrán inferir no es una labor fácil, convenció precisamente a los pobladores de la importancia de poner, aunque fuera un pequeño museo, un pequeño local, y ahí presentar una colección de fósiles, ¿no? El esfuerzo del ingeniero no ha quedado, no ha terminado después de su muerte, gracias precisamente al interés de los colegas de la doctora Patricia Velasco de la FE Zaragoza, precisamente quien continúa el estudio de estos restos fósiles. Y resumiendo, en lo que podríamos llamar una primera etapa,
la mayor parte del territorio oaxaqueño en busca de fósiles se centró en el área de la Mixteca y un poco más también en los valles centrales, ¿no? Eduardo ahora enseguida les va a hablar de cuáles son las contribuciones que hemos realizado desde la Universidad del Mar para el conocimiento de esta biota fósil, y quisiera nada más, los que no tienen la oportunidad de cómo se ve desde una localidad fosilífera en la Mixteca, quisiera presentarles cómo se ve un día típico cuando estamos colectando. Hola, como les comentó Rosalía, yo les voy a platicar del desarrollo de la paleontología en la Universidad del Mar. Todo comenzó con la apertura de la licenciatura en biología y a partir de allí la asignatura de paleontología se integró a la retícula de dicha licenciatura. Con esto, los estudiantes en la universidad pues tienen un conocimiento más profundo sobre la biodiversidad a través del tiempo y del espacio. Unos pocos años después de que comenzó a trabajar la licenciatura, logramos fundar el Laboratorio de Paleobiología en el 2009. El laboratorio consta de dos áreas distintas, una de preparación de material fósil, que como pueden ver en la imagen de en medio están varios de nuestros estudiantes trabajando con material ya sea de su servicio social o de su tesis, y además tenemos otra área de colección paleontológica. En esta resguardamos todos los fósiles que estamos estudiando. Y es importante señalar que la colección paleontológica de la Universidad del Mar está registrada formalmente ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien es el órgano regulador de los bienes paleontológicos en nuestra República Mexicana. Y bueno, la Universidad del Mar es el custodio legal de este patrimonio paleontológico. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Nosotros nos enfocamos en realizar investigaciones sobre la sistemática de vertebrados e invertebrados fósiles que vivieron alguna vez en el estado. En estas investigaciones lo que realizamos es que identificamos a nivel de especie el material fósil que encontramos. Estas especies vemos las relaciones que tienen con otras especies ya descritas. También establecemos los rangos temporales de los taxones que vamos identificando. Esto se llama bioestratigrafía de manera formal. Y también realizamos estudios paleoecológicos sobre las especies que alguna vez habitaron en Oaxaca. Estos estudios incluyen, por ejemplo, la determinación de hábitos dietarios. Esto es saber qué comían, por ejemplo, los caballos que vivieron hace 20,000 años, conocer la masa corporal o, en el caso de asociaciones fósiles, también establecer la estructura de las comunidades antiguas. Con esta información vamos generando datos que nos permiten conocer cómo es que se fue ensamblando a lo largo del tiempo geológico la biodiversidad oaxaqueña. A lo largo de los años, desde que se fundó el laboratorio, hemos realizado varios proyectos de investigación, tanto con financiamiento externo como con financiamiento de la propia Universidad del Mar. Y en las diapositivas siguientes les voy a platicar
sobre algunos de los resultados que hemos obtenido. Durante los últimos años nos hemos enfocado al estudio de roedores fósiles de localidades que están en la Mixteca y cuya edad tiene aproximadamente 28 millones de años. Esta es una época geológica que se llama Oligoceno. El estudio de los roedores es importante porque son buenos marcadores de la edad y de ambiente. Como son organismos pequeñitos, son específicos de ciertos lugares y las especies no tienen una duración temporal tan amplia, ¿no? Recientemente describimos dos especies del linaje de las tuzas que están en el género Gregorimis. Gregorimis es un género que está lejanamente emparentado con las tuzas actuales, que seguramente todos ustedes conocen a las tuzas. Y en Oaxaca describimos a una de las especies de Gregorimis más grandes de todo su linaje. Se llama Gregorimis velochiqua y lo nombramos así porque es la especie más vieja para toda esta familia. Velochiqua significa bisabuelo en idioma mixteco, ¿no? Y la segunda especie que acabamos de reportar se llama Gregorimis mixtecorum. Esta convivió en el tiempo con Gregorimis velochiqua y la nombramos Gregorimis mixtecorum en honor a todas las personas que habitan en la región mixteca. Además de los restos óseos, en las mismas localidades hemos encontrado túneles. Pueden observar en las diapositivas tanto túneles como cámaras de rellenos que fueron ocupados alguna vez por los dos roedores que les acabo de mencionar. De hecho, buena parte del material que describimos a partir de restos óseos lo encontramos incluido en esos rellenos. La morfología de estos fósiles indirectos es diferente a todas las que se conocían anteriormente y entonces esto nos llevó a poder nombrar una nueva especie y género de traza fósil que se llama Yabignus inilloensis. Esto en idioma mixteco significa cueva de ratón de Yolomecatl. Y los estudios que realizamos nos indican que los roedores que generaron estos túneles eran gregarios, esto es, estaban varios habitando los mismos túneles durante al menos cierto tiempo. Y este es un comportamiento anómalo para las tuzas, porque las tuzas actuales son netamente solitarias. También en estas mismas localidades del Eoceno aparecen suelos fosilizados, cuyo nombre formal es paleosuelos, y en ellos, en la parte superficial, hemos encontrado restos de nidos, tanto de escarabajos como de abejas solitarias, que se conocen como abejas minadoras. Estos son los primeros registros de fósiles indirectos, de ignitas, de insectos para México. Son los más antiguos y los estudios que estamos realizando nos indican que también tenían una elevada diversidad. Ahora, moviéndonos en el tiempo, nos vamos hasta la era del hielo, cuyo nombre formal es Pleistoceno. En la Mixteca existen diversas localidades del Pleistoceno tardío, algunas de ellas las estamos trabajando, y en ella hemos recuperado una gran cantidad
de mamíferos, tanto pequeños como roedores, así como mamíferos grandes. En los mamíferos grandes hemos identificado 3 especies de caballos, por ejemplo, o una especie de bisonte. Tenemos perezosos terrestres, mamuts, mastodontes, ¿no? Pero también existían una gran variedad de invertebrados. Como pueden ver en la imagen de la extrema izquierda, tenemos tanto caracoles, una gran diversidad de caracoles, como de almejas, y estos habitaban tanto en el agua dulce, en cuerpos de agua dulce, como en la tierra, ¿no? Esto es, eran terrestres. Varias de estas especies, tanto de mamíferos como de invertebrados, son también comunes en localidades del norte y del centro del país, pero varias de ellas tienen sus registros más al sur, en Oaxaca, ¿no? Entonces nos habla de la gran diversidad de mamíferos que alguna vez habitaron el estado durante la era del hielo. Continuando en la era del hielo, pero ahora moviéndonos hacia nuestra bella costa de Oaxaca, aquí también tenemos localidades del Pleistoceno tardío. Son localidades marinas, como pueden observar en las imágenes, pues tenemos una gran variedad de caracoles y de almejas. También hemos recolectado algunas espinas de erizo, algunos fragmentos de cangrejos, y bueno, estas están en rocas que tienen más de 45,000 años. Fechamos algunas de las conchas y nos dieron una edad de más de 45,000 años. Las especies que conforman esta asociación nos indican que al menos desde hace 45,000 años las costas de Oaxaca tenían climas tropicales, ¿no? Son representantes de aguas cálidas. La mayoría de estas especies que identificamos todavía viven. Entonces, pues, estas especies marinas tienen más de 45,000 años, al menos en la faz de la Tierra, ¿no? Y las tenemos todavía en las costas del estado, y bueno, podemos nadar con ellas, ¿no? Todavía. Además de los fósiles directos, en esta fauna marina también tenemos registros de ignitas o fósiles indirectos. Específicamente, hemos encontrado restos de rellenos de túneles de cangrejos, cuyo nombre formal es Ophiomorpha nodosa. Los cangrejos utilizan estos túneles como habitación. Y además, en estas localidades del Pleistoceno tardío de la costa oaxaqueña, también hemos encontrado algunos restos de vertebrados, como por ejemplo algunos dientes de tiburones y de rayas, que son bastante escasos, por cierto, así como algunos restos de megafauna. Encontramos un hueso de un brazo, de un húmero, de un perezoso terrestre gigante que se llama perezoso panamericano. Este perezoso tuvo una amplia distribución geográfica en la era del hielo e iba desde Brasil hasta el sur de los Estados Unidos, pasando por supuesto por México. Y el registro de Puerto Escondido es el primer registro a nivel del mar para nuestro país. También en estas conchas de las que les estoy platicando, hemos encontrado evidencias de las relaciones paleoecológicas entre diferentes especies. Hemos encontrado varias especies de organismos perforadores que lo que hacen es que van horadando las conchas para poder vivir en ellas. Estas horadaciones las hacen cuando el organismo estaba vivo o también cuando ya eran cadáveres.
hemos encontrado diferentes restos de esponjas, como la imagen que ven a la extrema izquierda, o habitáculos de algunas almejas, como la imagen de en medio, y también algunos habitáculos de gusanos marinos que dejaban estos canales labrados en las distintas partes de las conchas. Además de organismos perforadores, también hemos identificado varios organismos incrustantes. Estos se pegaban a las conchas de tanto los caracoles como las almejas, y hemos encontrado tubos de gusanos marinos adosados a la parte interna y a la parte externa de almejas, como pueden ver en aquella imagen, o también briozoarios. Esos panalitos que ven en las otras dos imágenes son los habitáculos de los briozoarios, y dependiendo de la especie de briozoario, la morfología del panalito va a ser diferente. Como les mencioné, esto nos habla de las relaciones de competencia ecológica que se dieron hace más de 45,000 años en las costas de nuestro estado. Todos estos estudios nos han dado datos muy importantes para conocer que el estado de Oaxaca ha sido biodiverso desde hace varios millones de años. Nuestra información, junto con la que han generado otros colegas, nos ha mostrado que la elevada biodiversidad oaxaqueña tiene varios millones de años. No es un proceso que se dio recientemente, sino que se fue conformando desde hace tiempo atrás. También nuestras investigaciones nos han dado pistas sobre la evolución de diferentes especies y diferentes linajes. Al parecer, algunos linajes, al menos de mamíferos, han especiado en el territorio que alguna vez fue Oaxaca, cuando estuvo bajo el agua, y después ya como tierra emergida. Y también nos da información sobre los ambientes antiguos donde se desarrollaron esas especies. Ya para acabar, quiero resaltar un aspecto importante que hemos llevado a cabo en el laboratorio desde que iniciamos nuestras investigaciones y que tiene que ver con la divulgación científica. Nuestras investigaciones tienen que llegar a la sociedad en general para que ellos conozcan la importancia de los fósiles que tienen en su estado. Entonces, en diversas campañas hemos realizado pláticas de divulgación, así como talleres, tanto en las ferias de las poblaciones donde trabajamos, en las fiestas del pueblo, o también y especialmente en las escuelas. Hemos ido a diferentes escuelas primarias y también de educación media superior. En ellas les platicamos de su patrimonio paleontológico, de lo que nosotros hacemos cuando vamos allá, porque nos pasamos todo el día en el campo viendo piedritas. Y bueno, los chicos lo toman muy bien, les llama bastante la atención, les divierte y les gusta mucho la idea de que la historia de su pueblo no solamente se remonta a cientos de años, sino a miles o millones de años atrás, y se sienten orgullosos de ese patrimonio paleontológico y lo hacen suyo, que eso también es súper importante, ¿no? Entonces, esta labor es fundamental y en el laboratorio consideramos que es una manera de retribuirle a las comunidades la hospitalidad que nos brindan durante nuestras campañas de campo.
Los invitamos a todos los que nos están viendo a que valoren y que se den cuenta del gran potencial que tiene México con su elevada biodiversidad y, bueno, especialmente el estado de Oaxaca. Debemos valorar y preservar nuestra elevada biodiversidad para las generaciones futuras. Y eso sería todo, pues muchas gracias por su atención.